Bienvenidos, bendiciones. Escogí estas dos canciones por dos razones. Una de ellas, especialmente esta última, porque lo que hoy vamos a aprender, lo que el Señor hoy nos dice en su palabra, es sobre cómo debemos pelear la buena batalla. Cuando uno decide seguirle al Señor, realmente tiene que estar consciente de que está entrando a una otra batalla, pero esta batalla ya es espiritual. Si bien tenemos batallas cada día, o sea, si te das cuenta, todos los días nos levantamos para batallar, ¿sí? El agricultor se levanta y tiene que batallar con la tierra para que pueda dar fruto, por decirte así. El comerciante se levanta para batallar y tiene que batallar para poder generar algunos recursos para sobrevivir. Quizá el empleado tiene que batallar todos los días con su jefe, ¿sí? Con las personas. O sea, te das cuenta, cuando uno se levanta, o sea, la vida del hombre es batallar, ¿sí? ¿Es batallar o no? A ver, o yo nomás soy el que batalla aquí todos los días. Y no es fácil, ¿sí? En el ámbito humano, batallar, y debemos batallar, porque si tú no batallas, pues no vas a comer, ¿no es cierto o no? O alguien te va a dar en tu hamaca, no. Hay algunos que para algunos su batalla es más liviana que para otros. Siempre hablo con mi esposa y digo, bueno, has tenido una buena infancia, has tenido una linda infancia. Y yo he batallado desde que me acuerdo, desde que tengo memoria, ¿me entiendes? Porque mi infancia no era como la de ella, por ejemplo, ¿no es cierto? Aunque de alguna manera he sido bendecido porque hay muchos peores casos, ¿te das cuenta? Hay muchos peores casos. Pero mi realidad era esa y entendió, bueno, ahora que soy creyente entiendo que Dios estableció cómo iba a ser mi vida en esta generación, qué cosas iba a pasar y qué cosas voy a pasar en su providencia. He entendido aquello y agradezco a Dios que estoy en Bolivia, un lugar donde puedo de alguna manera en este momento predicar el Evangelio, que no soy parte quizás de otro país donde ni siquiera se escucha el Evangelio. Entonces, todos los días batallamos y vamos a batallar, ¿ok? El problema es de las personas es ¿por qué batallan? A veces uno podría decir, hay otros que se empecinan en batallar bueno, algunos batallamos o batallan otros también para subsistir, ¿sí o no? ¿No? Subsistir, tener el pan de cada día, es una batalla para un papá, una mamá, a veces está sola o está papá, mamá y están batallando para subsistir, ¿sí? Hay otros que ya también empiezan a batallar por cosas, por mezquindades, por cosas tontas, por cosas vanas, porque hay también batallas así, y empiezan a preocuparse por otras cosas, por la vanagloria de esta vida, querer hacer muchas cosas, que en realidad ni siquiera a veces necesitan batallar aquella. Y empiezan a batallar con eso por querer acumular y acumular o tener algo. Yo no estoy diciendo que esté mal vivir bien, no estoy diciendo, siempre te digo eso, no me malinterpretes, ¿me entiendes? Pero hay algunos que sí batallan por subsistir, otros batallan por cosas vanas, pero una de las batallas, sí, como le llama la Biblia, la buena batalla, la buena, cuando esta palabra griega, vamos a hoy día estudiar, está hablando de algo noble, de algo santo, de algo que es lo mejor, o sea, y es la batalla espiritual, ¿me entiendes? Es la batalla espiritual, y cuando tú entras al ejército del Señor, o sea, cuando te vuelves creyente, entonces estás entrando a formar parte de ese ejército, cuyo comandante es Cristo Jesús, ¿te das cuenta? Y ahí llegas a ser un soldado y pues tienes que empezar a batallar. Y la batalla, es por eso que Pablo siempre le está diciendo a Timoteo, pues, pelea la buena batalla de la fe, pelea la milicia, ni siquiera es batalla, es una milicia, que más adelante vamos a explicar quizá cuál es la diferencia en aquello y por qué utiliza esa palabra Pablo a Timoteo. Entonces, una de las razones por que escogí esta última canción, he decidido seguir a Cristo, es por aquello. ¿Me entiendes? Si has decidido seguir a Cristo, entender eso, porque eso, si tú llegas a entender eso, o sea, de entender que una vez que has decidido seguir a Cristo es una batalla continua, entonces tu lucha va a ser mucho mejor.
O sea, tu lucha vas a hacer mucho mejor. Como pastor de la iglesia, pues yo tengo que batallar, ¿sí? De tres maneras, así como Pablo le dijo a Timoteo, ¿sí? Timoteo, batalla de la forma correcta, estoy parafraseando obviamente, ¿sí? A través de tres cosas, le va a decir más adelante cuando ya estudiemos, le va a decir, batalla, ¿sí? Batalla, ¿sí? Manteniendo una doctrina sana en primer lugar, eso es lo que tengo que hacer. Manteniendo, una segunda cosa, una conciencia sana. Tercero, manteniendo una iglesia sana, y eso es lo que muchas veces no queremos los pastores, porque mantener una conciencia, una iglesia sana es muchas veces disciplinar a muchos y aún sacarlos a aquellos que no están viviendo conforme a la doctrina, ¿sí? Y a veces necesitamos llegar a hacer aquello, obviamente la Biblia nos establece cómo debemos hacer aquello, pero mi labor y la labor de Timoteo, la cual Pablo le va a hablar en estos dos versículos que hoy vamos a estudiar, y le está diciendo, tienes que aprender a batallar. Pero tienes que entender una cosa, le va a decir más adelante. Entender que no solo eres tú. Y entender, ¿sí? Y te estoy mandando, y te estoy dando un encargo, ¿sí? A través de las profecías que te han puesto a ti, que tienes que pelear, tienes que, en esta iglesia, columna y baluarte de la verdad, por eso te escribo estas cosas, le dice más adelante, ¿sí? Batalla, la buena batalla de la fe. Batalla esa buena batalla de la fe. ¿Cómo vas a batallar? Manteniendo una doctrina sana en la iglesia. Porque una doctrina sana va a llevar a los hermanos a vivir una vida responsable, cristiana, sana. Ahora, muchos pueden tener doctrina sana, pero no viven conforme a la doctrina que saben. Como dice Tito, en la carta a Tito, que más adelante vamos a estudiar. Entonces, una de las razones por qué escogí esta alabanza, porque quiero escoger alabanzas conforme a la enseñanza, porque la anterior vez habíamos cantado dos canciones de Sublime Gracia, ¿no? Y la anterior vez habíamos aprendido cómo es que la gracia salva, ¿no es cierto? Que la gracia salva, que la gracia no solo te salva, sino que te transforma. Debe transformarte. Si eres un verdadero hijo de Dios, a través de esa gracia salvadora, ¿sí? Uno tiene que mostrar evidencia de ¿qué? De una transformación. Entonces, no solo la iglesia salva, sino la gracia salva, sino también la gracia que hace. Transforma. Transforma. Y lo que habíamos estudiado el anterior domingo, también la gracia es ilimitada. O sea, no solo es para salvación, sino que Dios deposita en ti gracia sobre gracia. La multiforme gracia del Señor está en tu vida. Por eso Pablo decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. Hago lo que hago por la gracia de Dios. Estoy en el ministerio por la gracia de Dios. Sigo en la iglesia por la gracia de Dios. O sea, todo es la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Eso habíamos hablado el anterior domingo. Y ahora Pablo le va a decir a Timoteo cómo debe luchar esa gran batalla. Está volviendo, el testimonio personal que dio Pablo, está volviendo al tema inicial por la cual Pablo le había dicho a Timoteo que tiene que enfrentar a estos falsos maestros que estaban introduciendo dentro de la iglesia doctrinas de demonios, en otras palabras. Y tienes que volver, y tienes que entrar, y tienes que pelear con ellos. Pero no solamente tienes que pelear con estos falsos maestros, le está diciendo en la carta primera de Timoteo. Aún tienes que pelear contigo mismo, con lo que tú tienes ahí, con que esa lucha que tenemos con nosotros mismos. ¿Te das cuenta? Por eso, en primera de Timoteo hay dos palabras claves, doctrina y piedad. Doctrina y piedad. Pelea por mantener una doctrina sana y también pelea, ¿sí? Gran ganancia es la piedad, ¿sí? La piedad, o sea, la conducta del cristiano tiene que estar conforme a tu doctrina. O sea, prácticamente aquello. Pero hay una segunda razón por la cual escogí esta canción, es porque el día de ayer cumplí 17 años de haberle dicho al Señor, he decidido seguirte, Señor. 17 años. 29 de enero del 2005. Cuando entré a las aguas bautismales, ¿sí? Obviamente ya había decidido al Señor, pero había dicho, Señor, quiero bautizar. Y me acuerdo ese día, ¿sí? Con el pastor Moisés, ¿sí? En la iglesia, pues, ahí dice, he decidido
Obvio, me tomó mucho tiempo decidirme, porque yo le decía siempre al pastor Moisés, el día que me bautice el pastor, sí, realmente lo voy a seguir al Señor. Y doy gracias por su gracia que sigo ahora. No sé qué me pasará de aquí a un tiempo. No quiero desafiarme tampoco algo. Pero gracias, son 17 años, Señor, ¿sí? En los cuales he dicho, Señor, he decidido seguir a Cristo, ¿sí? Quizá en ese momento no sabía realmente cuán costoso era seguir a Cristo. ¿O usted ha sabido cuándo el momento que ha venido? No, ¿no es cierto? Pero a través de estos 17 años realmente he entendido que, caramba, es un costo bastante alto, ¿sí? Pero sublime, como dice la Biblia, buena, excelente, seguir al Señor. Porque estás entrando ya a una guerra, a una batalla. Y cuando Pablo usa esa palabra, no está entrando a una guerra que se va a acabar en un momento. Está utilizando Pablo a esa buena milicia, que es diferente a batalla. A batallas de batallas, una y otras batallas. Y como cristianos enfrentamos batallas. Unas vencemos, otras salimos derrotados, ¿o no? Algunas vencemos, otras derrotamos, pero seguimos peleando la buena batalla de la fe. ¿Cómo debes pelear esa buena batalla de la fe, esa milicia, esa buena milicia de la fe? Manteniendo una doctrina sana, manteniendo una conciencia sana, y manteniendo una iglesia sana. Aquel que no quiera andar en doctrina sana, ¿sí? Y aquel que quiera rechazar su conciencia, que viene a ser aquello que le dice que está mal y que es un hipócrita, o sea, Pablo le dice a Timoteo, sácalo a ese de la iglesia. Pero obviamente, conforme a lo que dicen las Escrituras. Y a veces vamos a entender el día de hoy realmente, como es que hay personas que incluso enseñando la palabra salieron de la iglesia. Y también hoy quizá vas a entender realmente, te va a poner en el corazón el Señor a través de la enseñanza, si realmente has entendido que estás en lucha. Si realmente estás peleando para el reino de Dios. Si realmente eres ese soldado, como le dice Pablo a Timoteo. Tú, como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades por causa de mí. O sea, realmente, hoy el Señor a través de estos 3 versículos, pero vamos a llevar hoy día 2, quizá el Señor te va a redarguir y realmente te va a hacer ver si realmente has entendido que estás en batalla, si estás en guerra. Ahora, ¿quién quiere ir a una guerra? Nadie, ¿o no? Pero el Señor Jesucristo fue claro, incluso cuando les dijo a los discípulos que le seguían, a muchos, miles le seguían, y se dio la vuelta y les dijo, ¿ustedes quieren ir a la guerra? O sea, ¿saben el costo de ser mis discípulos? ¿Ustedes quieren ir a la guerra? ¿Acaso uno va a la guerra sin considerar el costo? ¿Te acuerdas en Lucas cuando les dice? Mejor no vayas. Muchas veces, bueno, estoy parafraseando, ¿no? Si un día lo vas a dejar. Mejor no te alistes si un día lo vas a dejar, porque vas a ser peor, vas a hacer que hablen mal de ti. Estoy parafraseando nuevamente, pero tú sabes a qué versículo me estoy refiriendo. Entonces, cuando uno llega a entrar a la familia del Señor, está entrando a una pelea. Ya peleamos en el mundo, por subsistir, peleamos en el mundo. Hay otros que pelean por cosas tontas, ¿sí? Por vanidades. Pero Pablo está hablándole a Timoteo en estos versículos que vamos a leer, está hablando de esa buena batalla de la fe. Vámonos a Timoteo, por favor, en tus Biblias. Y hoy vamos a desarrollar del 18 al 20, obviamente el versículo 20 no lo vamos a terminar porque es un tema bastante complejo, ¿sí? No quiero hacerlo muy superficial, pero fíjate, hemos quedado en el versículo 17 el anterior domingo. El versículo 18 dice Pablo a Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se te hicieron, antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Aquí no está utilizando batalla, ¿sí? Milicia. Vamos a explicar obviamente más adelante. Manteniendo la fe y la buena conciencia
desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Muy bien, estos 3 versículos son tan profundos, ¿sí?, que pareciera que uno podría explicarlos en 10 minutos, pero no es tanto así. Porque primero, para entender estos 3 versículos, uno tiene que entender algunos antecedentes, ¿sí? ¿Por qué luchamos? ¿Me entiendes? ¿Por qué? ¿O cuándo se inició una guerra para que entremos a luchar? ¿En qué terreno tenemos que luchar? ¿Qué nos da Dios? O sea, ¿qué instrumentos nos da Dios para luchar? O sea, tenemos que entender algunos conceptos para entrar a una guerra. No es que te enlistan en una guerra y tú vas sin saber cómo es tu enemigo, en qué terreno vas a pelear, contra quiénes vas a pelear, qué armas tienes para ir a pelear. O sea, ¿te das cuenta? En el ámbito natural uno tiene que, primero, ¿qué cosa? Disciplinarse, ¿no? Instruir, pase instrucciones, etc. ¿Para qué van al cuartel? Para prepararlos. En algún momento puede haber una guerra, obviamente. O no van para eso. Aunque en Bolivia parece que van más a dormir. ¿Okay? Sí, porque sus armamentos son más, como decimos, bueno, yo no he ido al cuartel, sí, pero José, que ha ido al cuartel, no va a decir que ahí está una K, no sé, de esas automáticas, no creo. Habrán disparado quizá una vez, o 2, o 3, ¿sí o no? ¿No es cierto? Es un chiste. ¿Ya? En otros países son 2 años el cuartel. Realmente ahí manejan pues, armamento pues, de última generación. ¿Sí? ¿Por qué ellos están en constantes guerras? En el Oriente hay constantes guerras. Es más, estamos a punto de que haya una tercera guerra mundial, ¿no? Porque Estados Unidos ahorita está con un asunto, cualquier dato puede estallar, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, para entender este tema de cómo pelear la buena batalla, ¿sí?, tenemos que entender algunas cosas, porque cuando los creyentes entran a la lucha, ¿sí?, no solo tienen que luchar contra su propia naturaleza carnal y pecaminosa, porque luchas contigo mismo. Por eso Pablo decía, miserable de mí, hago lo que no quiero hacer, digo lo que no quiero decir, ¿quién me librará de este cuerpo, no?, de muerte? Romanos 7. Entonces Pablo mismo luchaba, o no luchas tú contra ti mismo, luchas, ¿no ves? Tu conciencia te condena, sí, ay, no merezco ni ser cristiano, no estoy parafraseando mucho esto, no merezco, no sé por qué soy cristiano, Señor, seré cristiano, realmente seré pastor, o sea, porque hay una naturaleza en nosotros que empieza a luchar contra nosotros mismos. Por eso siempre he dicho, durmiendo con el enemigo, o sea, el enemigo más grande que somos nosotros. Pero no basta, más allá de aquello, hay también un malvado sistema mundial del cual tenemos que pelear. Gobernantes que realmente están siendo influenciados por demonios. Por eso dice en Efesios 6, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad. Tras un gobernante, como lo hubo con Ciro, como lo hubo ahí con el rey de Babilonia, ¿no es cierto? Tras de un gobernante ahí está un principado que está influenciando, está dándole poder, podríamos decir así. Y a veces nos fijamos nosotros solamente en la persona, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo puede hacer este hombre? ¿Cómo puede sacrificar 2 llamas en pleno palacio? Estamos ahí denegando como cristianos, ¿no es cierto? Pero tras de eso, sí, tenemos que entender que hay una influencia demoníaca, porque también hay una lucha contra Satanás. Y Satanás no está solo, entendemos, ¿cierto? Se llevó a 3/4 partes de ángeles caídos, de los cuales Dios a algunos los llevó al abismo de forma permanente. Judas 6, no me equivoco, ¿te acuerdas? ¿No? Algunos ángeles caídos los está guardando hasta la gran tribulación, para que nuevamente salgan. Y algunos ángeles caídos o demonios ahorita están ahí, están libres. ¿Te das cuenta? Están ahí. Su comandante Satanás les está diciendo qué tienen que hacer, y no solo qué tienen que hacer, su propia naturaleza de maldad hace de que también ellos vayan tras quienes, especialmente tras quienes, tras los creyentes, tras la iglesia. Ahora, a veces no queremos entender eso, pensamos que ya no hay, eso ya pasó. No, siguen.
y va a seguir siendo. O sea, hay una lucha, hay una guerra. ¿O no crees tú? Ay, sí, ¿no? Por eso muchas veces me dicen, ay, a veces yo veo cosas así, ¿no? Un demonio, ¿no? A mí nunca me ha pasado, soy honesto. Y me gustaría que se me pase a veces, para ver realmente que... Yo creo que eso me confirmaría más mi fe. ¿O no? A ver, yo pongo en mi lugar, ¿no? Que realmente vea obvio, o sea, seguramente temblaría, me asustaría, no tengo idea, ¿no? No sé cómo actuaría. Pero diría, ¿verdad? ¿Te das cuenta? El enemigo dice, no sabemos sus maquinaciones, cómo va a actuar. En esta generación, en la anterior generación, cuando se presentaba más abiertamente, ¿sí? Cuando Legión estaba, los demonios estaban, salían los demonios, ¿te das cuenta? Sí, había mucho más para creer. Ahora, muchos dicen que ven, yo la verdad nunca he visto. Les voy a ser honesto. Cosas raras, sí, que puede haber, son inexplicables, es verdad. Entonces, cuando los creyentes entran en la lucha, sí, luego entran de por vida. Contra un malvado sistema mundial, contra Satanás y contra su propia naturaleza carnal y pecaminosa. Y Pablo estaba consciente de esta realidad. Estaba consciente de esta realidad. Y Pablo nos dice también a nosotros que debemos estar conscientes, ¿sí? Por eso les decía un momento que incluso Satanás está estorbando muchas veces. Por eso les decía el comentario, ¿no? Ojalá pueda, yo también quiero viajar. No sé. Pero como dice 1 Tesalonicenses 2, 17 al 18, cuando Pablo dice, quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. A veces Satanás puede estorbar. No quiere que vayas. Pero entendemos que mayor es el que está en nosotros que está en el mundo, y si Dios va a establecerlo así, así va a ser. Por eso siempre decimos, ¿no? Como decíamos con Dani, si Dios quiere vas a ir, o sea, antes. Porque podía presentarse algo que estorbara. Y quizá en la providencia de Dios, Dios mismo no podía decir, no quiero. Pero también Satanás está ahí, ¿no? Poniendo cosas como a Pablo, ¿sí? Que quería ir, dice, una y otra vez yo quería ir a vosotros, dice a los tesalonicenses, pero Satanás nos estorbó y siempre te va a estorbar porque esa es su labor del cual Satanás está. Entonces Pablo está escribiendo aquí a Timoteo, ¿sí? Y le está manifestando que él tiene que pelear esa buena milicia. Tienes que pelear, Timoteo, esa buena milicia. Porque esa pelea ya te han profetizado. Vamos a hablar más adelante de aquello. Pero vuelvo a repetir, para entender estos 3 versículos tenemos que entrar un poquito a los antecedentes, ¿sí? Y recordar un poquito también el contexto. Hay falsos líderes ahí, ¿sí? Que tienen posiciones de poder, hemos dicho, que tienen posiciones de autoridad, están enseñando herejías a la iglesia, ¿sí? Estaban enseñando herejías sobre nuestro Señor Jesucristo, y Pablo tenía que no solo enfrentar a estos falsos maestros, a estos herejes o a estos apóstatas, ya hemos indicado la anterior semana. Hay una diferencia entre un falso maestro, lo que es un hereje, o alguien que está enseñando mala doctrina. ¿Sí? Entonces Pablo tenía que enfrentar a estos falsos maestros, pero no solo en su herejía o en la enseñanza que ellos estaban introduciendo en la iglesia, sino también estaban llevando estos falsos maestros una vida impura. Por eso dice en 1 de Timoteo, capítulo 5, versículos 19 y 20, ahí Pablo le dice a Timoteo, porque había algunos, dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos, a los que persisten en pecar, está hablando de estos falsos maestros, repréndelos delante de Dios para que los demás también teman. Y más adelante da una descripción de cuál era su motivación de estos falsos maestros, cómo estaban viviendo ellos más estaban, su propósito, su motivación era el dinero. Por eso, más adelante les está hablando de lo que dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. O sea, más les interesaba el poder económico o la posición. Ya hemos hablado mucho de estos falsos maestros. Entonces,
Pablo le está diciendo a Timoteo, este es un tema bastante difícil de entender, por favor pónganse, no piensen en tu almuerzo, ¿ya? Entonces Pablo tiene que presentar a Timoteo, ¿sí? ¿Cuál es la realidad de esta lucha espiritual? Ahora, ¿hay una realidad de una lucha espiritual? Sí la hay, eso te entendí. Estamos en lucha. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor nos lleve. Vas a luchar. Y estoy hablando de una lucha espiritual en esta mañana. No la lucha que mantenemos todos los días. ¿Sí? Hasta de luchar con tu cama hoy día para venir. ¿Ya? Aunque no quieras saber, es una lucha. O cuando dice, a ver, voy a orar a partir de hoy a las 5 de la mañana, Señor. Vamos a ver. Capítulo 2 te lo voy a decir. Voy a orar. Llega a las 5, ¿te levantas? Es una lucha. El cuerpo dice, no. El espíritu es dispuesto, pero la carne es débil, no quiero dormir. Entonces siempre hay una lucha. Pero ahí vamos a hablar de lo que es la lucha espiritual. Y hay una realidad de la lucha espiritual. Ahora, el conflicto espiritual a su más alto nivel, ¿sí? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo entramos en guerra? Vamos a la historia de la Biblia, ¿sí? Y vemos ahí vemos en el cielo, todo es paz, ¿no? Pero hay alguien que está ahí. Y no entendemos, ningún teólogo va a explicar cómo en un cielo, en un lugar donde todo es paz, donde está la presencia de Dios, ¿sí? Donde no hay pecado. O sea, imagínate tú, ahí está el trono de Dios, los ángeles, ¿sí? O sea, todavía nadie se ha revelado. Pero hay uno que se revela contra Dios, ¿sí? Hay uno que le declara la guerra a Dios, en otras palabras. No es que Dios le declare. ¿Quién es ese hombre? ¿Sí? Según Ezequiel, es Satanás, ¿no es cierto? Lucifer, o llamarlo así, el Apolión, el destructor, el diablo, el calumniador, llámalo como tú quieras, ¿sí? Y tú ves a través, cuando uno lee Ezequiel capítulo 28, y ahí vemos cómo ahí sale Satanás, y no entendemos, pues no hay una explicación teológica. ¿Cómo es que en un lugar donde Dios mora, donde la presencia de Dios está ahí, puede haber ese pecado de orgullo? Porque Isaías nos muestra que es el orgullo que hizo que Satanás, ¿qué haga? Le declare la guerra a Dios. Esa es la historia. No voy a leer Ezequiel porque vamos a perder bastante tiempo, pero leo Ezequiel 28 del 11 al 19 y también en Isaías 14 del 12 al 14. Ahí confirma, por ejemplo, que sin duda el orgullo fue lo que causó la caída de Satanás. Ahora, Satanás le enfrenta a Dios, sí, entra en guerra con Dios, y el blanco específico ahora de Satanás y sus demonios es ¿quién? Es Cristo, ¿sí? Hasta ahora Cristo a través de su iglesia viene a ser su enemigo, y también su obra redentora también es un objetivo de Satanás, la obra redentora, porque Satanás no quiere que lleguen a la salvación. Está encegueciendo a todo el mundo para que no lleguen a conocer el Evangelio, ¿sí? Y también va contra la gloria final. No quiere que lleguen a alcanzar la gloria final los creyentes que ya nosotros conocemos. Por eso siempre va a querer estorbarte. ¿Te das cuenta? O sea, tenemos una guerra que se declaró, no sé el tiempo, en qué momento se declaró. El hombre nació en el huerto del Edén, todo está bien, todo está conforme a lo que Dios hizo, bueno, perfecto, ¿sí? Ya Satanás declara la guerra a Dios allá, no solo él, tres cuartas partes de los, no estoy mal, un tercio, ¿sí? De los ángeles le siguen, ¿sí? Ángeles caídos, ángeles que se rebelan, de los cuales, vuelvo a repetir, Dios, algunos los mete en prisiones por la eternidad, ya están ahí, no van a salir más. Algunos permanentemente, temporalmente, ¿sí? Para que cuando venga la gran tribulación salgan. Eso hablan Judas. Y a otros que están libres, ahorita están libres ahí. Están potestades, principados, están libres ahí, influenciando a las personas. Ahí están. El hecho es que estamos en Satanás. Y Satanás está empezando a atacar a la iglesia, ¿sí? Primero, podríamos decir así, si vamos a enumerar cómo es que Satanás está atacando a la iglesia, Satanás está atacando a la iglesia cegando la mente de los incrédulos al Evangelio. Está cegando.
No quiere que las personas conozcan el Evangelio. Si tú vas a 2 de Corintios, rapidito yo te voy a ganar, en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, que dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ahora, mira el versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, ¿sí? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, Satanás está atacando a la iglesia, cegando la mente de los incrédulos al Evangelio. Y él lo hace gracias a que, muchas veces lo hace gracias a la ignorancia, a una religión falsa, al orgullo, a sus concupiscencias, a la maldad. O sea, tiene un montón de estrategias por las cuales Satanás está cegando. No es fácil, ¿no ves?, llevar el Evangelio a tu casa. ¿Por qué crees tú? Porque hay una lucha. En tu hogar también hay lucha. Entender eso. En tu hogar a veces hay tanta lucha que tienes que ser ese guerrero, que tienes que perseverar. Pero al final, por ejemplo, como en mi caso, confío solo en Dios y digo, Dios, Señor. Y me agarro quizás de una promesa y le digo, Señor, aunque en el último instante de su vida, Señor, tú vas a hacer que doble tus rodillas. Y le pido a Dios. Ahora, si alguien no quiere doblar sus rodillas aquí en esta tierra, lo va a hacer en el tiempo futuro, ¿no? Porque ahí dice la Biblia, toda rodilla se doblará ante el Señor. Aún de aquellos que le gritaron. Aún ellos van a tener que un día arrodillarse ante el Señor. Entonces, Satanás está atacando a la iglesia porque está encegueciendo, está cegando la mente de los incrédulos al Evangelio. Está cegando, está trabajando, él no está ahí, no, está trabajando ahí. No quiere que la iglesia lleve el Evangelio, no quiere que los creyentes sigan llevando el Evangelio. Y a veces está atacando a los que deberían llevar. ¿Cómo? No sé, son cosas, sus tácticas del enemigo. A veces, como dice la Biblia, desconocemos sus maquinaciones. ¿Te das cuenta? Desconocemos. Entonces la Biblia dice también que Satanás está intentando no solo atacar o cegar la mente de los incrédulos al Evangelio, sino que también, en segundo lugar, Satanás intenta abrumar a los que ya creen para lesionar y destruir la credibilidad de su testimonio. En otras palabras, Satanás intenta destruir la credibilidad de su testimonio. Muy bien, Marco, o sea, me voy a poner como ejemplo, para no atacar a nadie más. ¿Sí? Como le dijo Jesús a Pedro, a Simón, dice, ¿no es cierto? Satanás me ha pedido, ¿qué cosa? Me ha pedido para zarandearlos como a trigo, ¿sí? Pero yo he rogado por ti. O sea, me ha pedido zarandear como a trigo. O sea, que lo que tú creas se lleve, así como el trigo zarandea y el viento se lo lleva, igual se lleve, lo que tú creas, se lo lleve. Lo que voy a hacer es atacar tu credibilidad como cristiano. Y Satanás va a atacar tu credibilidad. ¿Y cuántas veces nos han sindicado? ¿Y tú todavía te dices que eres pastor? ¿Cuántas veces me han dicho? ¿Tú todavía eres cristiana? Ya la primera, nos creen que somos perfectos, no, creen que somos celestiales, por poco no volamos. O sea, menos si eres pastor no tienes que enojarte, no tienes que levantar la voz, prácticamente tienes que ser como unos, bueno, somos santos, ¿no? Pero como esos que todo es amor, ¿no ves? Puedes reaccionar, no sé, puedes pisar, puedes hacer lo que sea. Hasta sale su biblioteca, ¿no? Bíblica, ¿no? ¿Acaso dices, no dijo Jesús que si alguien te da una mejilla tienes que darle la otra, etcétera, etcétera? ¿No es cierto? ¿Y Satanás qué quiere? Atacar tu credibilidad. Pero si tú has ido a la casa, pastor, y no por loco te han metido. ¿Te das cuenta o no? ¿Estás entendiendo lo que te quiero decir? Entonces Satanás quiere atacar su credibilidad, ¿sí? El testimonio. Y a veces el cristiano va a caer. Por eso lo llaman el acusador de los hermanos.
Y no te va a acusar Satanás de algo que no has hecho. También te va a acusar de algo que has hecho. Pero ahí está Cristo, nuestro abogado. Dice, un momentito, yo ya pagué por él. Entonces Satanás está atacando a la iglesia, no solo cegando a los incrédulos el conocimiento del Evangelio, sino también está atacando y quiere destruir la credibilidad del testimonio. Quiere destruirte. Y para destruirte incluso te va a poner ahí hasta, como decimos, anzuelos. Por eso tú tienes que estar preparado. ¿Te das cuenta? Tus 5 sentidos que tienes que saberlos cesar y abrir cuando debes abrir y cesar. ¿Estás entendiendo? Cuando ves la televisión y veas cosas ahí obscenas, pornográficas, tienes que tener la capacidad de cesar esa puerta. O oigas algo, alguna filosofía, ¿sí? Alguna doctrina humanista, algunas cosas, tienes que aprender a qué, a cesar. Porque Satanás quiere ver cómo va a destruir tu credibilidad, tu testimonio. Y a veces vas a cometer y te van a enchufar, pero que eso no sea un motivo para decir, bueno, sí, mejor no sigo para esto y me voy. ¿Por qué? Porque puedes estar pegando una guerra y puedes ganar una guerra en ese momento. Quizá puedes ganar, decir, no, o quizá no, pierdes, caes. Pero Dios nos da a nosotros, como vamos a estudiar más adelante, una conciencia. ¿Sí? Una conciencia que nos alerta. ¿Te das cuenta? Estos falsos maestros no hicieron caso a esa conciencia. No hicieron caso y es por eso que llegaron a apostatar, llegaron a abandonar, a naufragar, como dice Pablo a Timoteo. Déjame decirte, es como cuando tú haces algo malo, que sabes que está mal, ¿sí? Y tu conciencia, que es más, si antes cuando no eras cristiano tienes conciencia, por decirte nivel 1, ya tienes conciencia, aunque no seas cristiano, todo hombre tiene una conciencia. Dios ha puesto en el ser humano una conciencia. ¿Te das cuenta? Que te ayuda a identificar qué está bien, qué está mal, ¿sí? Cuando te vuelves cristiano, ¿sí? Esa conciencia se vuelve como nivel 10. O sea, es más, ya es más finito. Tú pecas, tú sabes que estás mal, tu conciencia te está acusando, te está diciendo, oye, si no haces caso a esa conciencia, ¿sí? Puedes llegar a ser como estos falsos maestros. Vas a empezar a naufragar. Y te vas a empezar a desviar. ¿Por qué? Porque esa vida hipócrita que se está llevando va a hacer que después digas, no, voy a justificar esto. Ya vas a entender mejor. ¿Ok? Bueno, Satanás no solo quiere enceguecer, ¿sí?, a los incrédulos, aquellos que reciben el Evangelio. Él está ahí, ¿no? Él viene a matar, robar y destruir. Quiere destruir tu credibilidad, quiere destruir tu testimonio, pero también Satanás, y ojo, ¿no? La Biblia te advierte en 1 de Pedro 5:8, ¿qué les dice a los jóvenes? Velad, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿sí?, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Ojo, ahí puede ser que conocer una persona que quizá puede ser un instrumento. Puede ser, no sabemos, pero nosotros tenemos que estar, pues, por eso Dios nos da doctrina sana para pelear esa batalla. Puede ser, no sabemos sus maquinaciones, como dicen en 2 Corintios, no sabemos, pero sabemos en realidad, pero ignoramos, no ignoramos. Porque al conocer la palabra no vas a ignorar cuáles son las maquinaciones que tiene. Pero bueno, quiere destruir tu credibilidad, quiere destruir tu testimonio, pero también Satanás ataca a la iglesia al atacar al matrimonio, a la familia. ¿Cuál es el blanco más que Satanás quiere atacar? La familia, la institución de la familia. Por eso Pablo se dio el tiempo de hacer casi todo un capítulo en 1 de Corintios, capítulo 7. ¿Te acuerdas cuando estudiamos Corintios sobre la familia? Y como les decía, incluso no deben negarse ni al uno al otro porque Satanás puede tentar. Ahora, no estoy diciendo que con ese versículo hagas lo que quieras hacer. No, hay comunicación, debe haber entre esposo y esposa. ¿Cuándo debemos satisfacernos sexualmente?
¿Cuándo? ¿En qué situaciones? ¿En qué momentos? ¿Bajo qué circunstancias? Que no vas a sacar un texto de ahí y vas a decir, aquí dice la Biblia. No. Por eso cuando uno llega al matrimonio, sí, bueno, muchos aquí no están en matrimonio, ¿sí? Comuníquense, hablen, ¿ok? No saquen el versículo, el texto fuera de contexto. Aquí dice la Biblia, un momentito, ¿sí? ¿Te das cuenta? Pero quiere atacar de una u otra manera, quiere destruir ¿qué cosa? La familia. ¿Cuántos divorcios hay? Fuera y dentro de la iglesia. ¿Hay o no hay? ¿Producto de qué? Satanás a veces ha atacado. Ha buscado un lugar vulnerable en la vida del hombre o de la mujer. Y lamentablemente el hombre y la mujer han abierto alguna puerta, así, en la cual Satanás se ha entrado pues así libre, ¿sí? Estoy hablando que un cristiano puede ser posible, pero libre y ataca ¿qué cosa? La familia. Entonces, y la familia viene a ser la institución base, podríamos decir, de la iglesia. ¿Ok? Entonces Satanás no solo ataca a la iglesia, ataca al matrimonio y a la familia, sino también Satanás ataca a la iglesia a través de sus líderes. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir con esto? Cuando Pablo va a hablar en el capítulo 3, Pablo está hablando cuáles son los requisitos de un pastor, ¿sí? Y entre ellos dice uno que tiene que ser, que no caiga en descrédito o en lazo del diablo. O sea, no hay otros a quienes Satanás quiera más destruir que a los líderes. No hay. O sea, Satanás quiere, antes en esta iglesia, en cualquier iglesia, ¿sí? El blanco número 1 de Satanás, sus ángeles, sus demonios, todo, ¿quién es? Pastor. El líder. Los líderes. ¿Me entiendes? Las columnas de la iglesia. A estos tengo que atacarlos. Como dice la Biblia, e irá el pastor y las ovejas huirán. Si yo ataco a los líderes, ¿sí? La iglesia se desploma. Es como una casa, ¿no es cierto? La iglesia hay columnas dentro de la iglesia, ¿sí? Pues saco a esta columna, ya la casa está más débil. Saco a esta otra, la casa más débil. El pastor ahí está solo, ¿no? Y agarrando la columna que faltó, la otra columna que faltó, ¿sí? Y ahora los pastores tampoco son libres del ataque de Satanás. Aquí que no venga, a ver que me ataque a mí, yo empiezo a dar pie. No, somos libres, va a atacar. Ya sea por pecado sexual, ya sea por orgullo, materialismo, autoritarismo, por alguna área va a atacar. Por eso dicen, ¿no?, que los pastores debemos siempre cuidarnos de las 3 Fs, de la finanza, de la fama y de las faldas. Porque no porque eres pastor, no va a haber por ahí pruebas o tentaciones. Él es pastor. No, te puedo contar de cientos de pastores que han caído, por ejemplo, en adulterio, en fornicación. Por eso los pastores estamos, o los líderes, porque ahora esta carta no solo es para pastores, y por eso es que Pablo le va a instruir en estas 2 cartas, primera y segunda de Timoteo, piedad. No solo en la batalla contra estos falsos maestros, sino ejercítate para la piedad, ¿sí? Ejercítate para la piedad. Y no solo a Pablo, a Timoteo, a las mujeres también les dice, la piedad, el carácter cristiano. Aquí hay una batalla que tenemos que cruzar. Entonces Satanás ataca a la iglesia de distintas formas, y también Satanás ataca a la iglesia a través de los falsos sistemas religiosos. No solo va a atacar al pastor, no solo va a atacar a los líderes, sino también a nivel mundial está atacando a través de sistemas religiosos. Y dentro de la iglesia hay muchos, por ejemplo, que Satanás está atacando con el cristianismo liberal. Y a veces el cristianismo liberal es aquella que dice, ¿no?, como Judas habíamos estudiado, haz lo que hagas. Donde abundó la gracia, ¿no? Donde abundó el pecado, abundó la gracia. Judas está diciendo, ustedes han convertido la gracia del Señor ¿en qué? En libertinaje. Podemos hacer lo que sea. Somos libres en Cristo, está bien, somos libres en Cristo. Somos, no estamos diciendo que no somos, pero no somos para hacer lo que queramos. ¿Acaso, bueno, Pablo les dice, ¿no?, a los hermanos, ¿acaso porque la gracia abundó pecaremos? No, de ninguna manera, les dice Pablo, ¿no es cierto? Hay un
Entonces Satanás sigue atacando por un cristianismo liberal. Hay sectas aquí y allá, ¿no es cierto?, donde te dicen, como va más adelante Pablo le va a decir a Timoteo, donde prohibirán casarse, prohibirán comer, prohibirán que coman esto, lo otro. ¿Sí? Sectas hay cientos. Religiones del mundo. ¿Sabías que hay más de la religión del Islam que cristianos? O sea, sí, más. El humanismo va a atacar. Tú eres la medida de todas las cosas, el hombre es la medida de todas las cosas. No necesitas un soberano, no necesitas principios absolutos. Ya los tiempos han cambiado, la Biblia ya es pasada. O sea, ¿cuántas cosas puede Satanás atacar a través de aquello? Y muchos creyentes, o sea, muchos que están en la iglesia han asumido esas doctrinas que vienen a ser doctrinas de demonios, toditas. Como le dice 1 Timoteo capítulo 4:1, todas son doctrinas de demonios. Entonces Satanás está atacando a la iglesia de un lado a un lado. Es una constante amenaza, ¿sí? Hay un ataque. Y cuando ataca a Satanás no te va a atacar pues como con sus cuernos, como decimos, ¿no es cierto? Presentándote así como malvado, no. ¿Qué dice? Aún si el mismo Satanás se viste como ángel de luz, Pablo les dice, por ejemplo, a los corintios, que también no es extraño, les dice en 2 de Corintios, capítulo 11, del 14 al 15, pero voy a leer solo una parte, no es extraño, dice, que también sus ministros se disfracen como ministros de justicia. O sea, no se van a disfrazar así. Van a ver como hombres de piedad, piadosos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo puede la iglesia defenderse de los ataques del maligno? O sea, ¿cuál debe ser? ¿Cómo debemos defendernos? Dos cosas le dice Pablo, bueno, en las Escrituras. Primero, con la palabra de Dios. Esa es nuestras armas para pelear la batalla espiritual son, 1, la palabra de Dios. Y 2, la oración. ¿En qué? En todo tiempo. ¿Cómo vamos a luchar la palabra? ¿Cómo vamos a luchar la batalla espiritual? Con la palabra de Dios, ¿sí? Y con la oración en todo tiempo. Por eso dice el pan nuestro de cada día. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal, ¿sí? Vamos a pelear con éxito esa buena batalla cuando nosotros vivamos en obediencia a las Escrituras. ¿Cómo vives en obediencia a las Escrituras? Conociendo la palabra. Más adelante vas a entender lo que te estoy diciendo, ¿sí? Con oración constante, todos los días. Por eso en el capítulo 2 Pablo va a enfatizar en la oración de la iglesia. Ahí te va a enseñar cómo debes orar, cuándo debes orar, por qué debes orar, ¿sí? Pero hay una lucha, ¿sí? Y la lucha que Pablo está diciendo a Timoteo, tú tienes que pelear esa lucha, ¿sí? Con la palabra de Dios y en oración constante. Ahora, más adelante Pablo le va a decir a Timoteo todas esas cosas. Muy bien, entonces, ¿cuál debe ser la forma correcta de luchar? Y Pablo le dice, ahora sí entramos, ya has entendido, ¿no? De que hay una batalla y todo aquello. Muy bien. Ahora, entramos directamente al versículo 18, donde habíamos quedado, y ahí Pablo le va a decir a Timoteo, estoy parafraseando, cómo debe apropiarse de las Escrituras, de librar la batalla espiritual eficientemente. Timoteo debía comprender su responsabilidad, 1, más allá de sí mismo, y 2, dentro de sí mismo. Para que tú me entiendas, en otras palabras, Timoteo fue comisionado por Pablo, habíamos estudiado eso, ¿sí? Tenía una autoridad apostólica, no era cualquier pastor. Vas a cuidar mientras yo viajo. No, había muchos líderes, ancianos, ¿sí? Que ya estaban metiendo incluso doctrina errónea. ¿Te das cuenta? Pablo le da esa autoridad a Timoteo, ¿sí? Y le está diciendo, no solo es un llamado que yo te hago, parafraseando, es un llamado de Dios. Para que tú puedas poner orden en esta iglesia, para que tú puedas enfrentarte a estos líderes supuestos, falsos maestros, así como yo me enfrenté y me veo alejando a aquellos que les entregué a Satanás. Hay algunos otros que si no quieren hacer caso, tienes que hacer lo mismo. Estoy parafraseando. Entonces, pero Timoteo tenía que entender la responsabilidad más allá de sí mismo.
Es para que me entiendas. Yo soy pastor, ¿sí? Y yo no puedo decir, ¿qué me importa de los demás? O sea, la Biblia dice, yo cojo mi carrera. Está bien, coges tu carrera. Cada uno coge su carrera, ¿no es? De ninguna cosa hago caso con tal que yo acabe mi carrera, dice Pablo. Pero también no solo hay una responsabilidad propia, tú tienes una responsabilidad contigo mismo, ¿o no? Yo no puedo, pues, amenazarte, no puedo ir a tu casa, ya pues a estudiar, leer, levantarte a orar, no seas pues perezoso. Luchar, pelear, sé que es difícil levantarse a estudiar, a leer tu Biblia, sé que es difícil. Es una lucha, vuelvo a repetir. Pero no es solo que es mi responsabilidad va más allá. Y tengo que comprender que esta batalla, ¿sí?, va más allá de mí mismo. Pablo le está diciendo, Timoteo, tu batalla va más allá de ti mismo. Por eso Pablo le está diciendo a Timoteo 3 cosas. Y el versículo 18 empieza con este mandamiento. Y este mandamiento aquí, Timoteo tenía primero que obedecer, ¿qué cosa? Un mandamiento. Y como Pablo está hablando de una lucha, de una batalla, de una milicia, está usando términos militares. Y este término, mandamiento, es un término militar, que es parankelian en griego, que se empleaba para una orden militar. En otras palabras, no le está dando una sugerencia, le está dando un mandato. Es como, ¿quiénes han ido al cuartel? Bueno, no, pero vemos en la televisión, ¿no es cierto? Viene el general, viene el capitán, le llama al soldado y le dice, anda allá. Aquí no, no estoy para ir tan lejos, coronel, no, mi capitán, no, si quieres que vaya te tienes que dar auto, no sé, no, es un mandato. Es como cuando me contaban mis alumnos en la pre. 5 minutos quiero ver un charque. Dicen, no, un charque. 5 minutos un charque. Y dice que los pobres, ¿no? Ahí no decían, no tengo plata, no me da mi papá. No, tenían que fabricar, prestarse, no sé, así bueno, así me contaron mis alumnos, no sé. Ya, pero bueno, en el ámbito de la guerra, ¿sí? Está dando aquí, Pablo le está dando un mandato a Timoteo. Le está diciendo, Timoteo, ¿sí? Te estoy dando una orden. Una orden que viene de un superior, que no puede aquí tomarlo como una sugerencia. ¿Ya? ¿Sí? Timoteo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo. ¿Cuál es ese mandamiento? ¿Sí? Para que conforme a las profecías que te hicieron antes en cuanto a ti, milites en ellas la buena milicia. Bueno, un mandamiento te estoy dando, Timoteo, ¿sí? Vas a ir a pelear la buena milicia. Y cuando hablamos de aquí de buena, en kalos, en griego, está diciendo buena, excelente, virtuosa. Y cuando estamos diciendo de milicia, está hablando de una estrategia, de esa palabra viene. Está hablando no de una batalla, porque una batalla es una única batalla. De Waterloo es una única batalla, acabó ahí. Pero cuando está hablando aquí de la palabra griega milicia, está hablando de un conjunto de batallas. ¿Has captado la diferencia entre lo que es batalla y milicia? Sí, batalla es una sola. Pero cuando Pablo está hablando aquí milicia, está hablando de un conjunto de batallas. Te estoy dando una orden, Timoteo. Te estoy diciendo una orden. No es sugerencia, le está diciendo Pablo a Timoteo. No te estoy dando una sugerencia si quieres hacer. No. Tú tienes un mandato, una orden. Tienes que enfrentar a estos falsos maestros. Pero no solo a estos falsos maestros, porque también en el transcurso de esta carta, Timoteo, o sea, Pablo le está dando una orden, o sea, que va más allá de solo enfrentar a los falsos maestros, sino de mantenerse a sí mismo, él, ¿sí?, de una forma correcta, como un cristiano, que manifieste piedad. Y le está diciendo, en nombre, ¿sí?, fíjate lo que dice en 1 Timoteo 5:21, vas a entender lo que te quiero decir.
voy a esforzar para que te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. 1 Timoteo 6, 13 y 14, ¿qué dice? Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Pablo le está dando un mandato, una orden, ¿ok? ¿De qué? De luchar, ¿qué cosa? La buena milicia. Esa es mi orden. ¿Te das cuenta? Pero no solo la buena milicia, no solo de luchar contra los falsos maestros, sino también contra sí mismo, contra su conducta. Y no lo está haciendo por mí. Te estoy dando este mandato delante de Dios, delante del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. O sea, que no sea yo, está diciendo. Esta orden, ¿sí?, que te estoy dando, no es una sugerencia, es una orden para que enfrentes a estos falsos maestros, de lo que están enseñando, de lo que están metiendo a la iglesia, en nombre de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y de los ángeles escogidos de Dios. Tú tienes que pelear contra estos, la buena milicia, y no solo contra ellos por las cosas que están haciendo, sino también por tu conducta. ¿A quién vas a rendir cuentas, Timoteo? Delante de Dios. Él es, en realidad, Él es. No soy tan solo yo. Él. ¿Has captado lo que dice Pablo? Es un mandamiento a pelear la buena milicia. Entonces, Pablo le da un mandato a Timoteo. Y no solo le da un mandato. Otra segunda cosa más que le da Pablo a Timoteo es un encargo. Entonces, Timoteo tenía primero que obedecer un mandato. Ya es una orden. Anda a pelear, ¿sí? Y ahora te estoy dando un encargo. Es como decir, a ver, José, anda aquí a Col. ¿Hasta ahí está bien? Ahí no vas a decir, ay no, pastor, Dios mío. Anda a pie, aquí a Col. ¿Vas a ir a pie? Ya. Te estoy yendo delante de la iglesia. ¿Ya? Estamos hablando de un mandato, ¿sí? Ahora, ¿ya qué voy a ir? Me dirá, pues José, ¿no ves? Te voy a dar un encargo. ¿Cuál es ese encargo? ¿Te estás dando cuenta? Ahora, Timoteo le había dado como una encomienda a cumplir, un encargo. En el griego, parantitemi, dice, ¿no? Parantitemi. Bueno, se refiere a entregar algo de valor a otro. ¿Cuál era ese encargo que le daba Pablo a Timoteo? ¿Cuál es ¿Qué es encargo? ¿Qué encargo? La verdad de Dios. Ese era el encargo. Pablo le había dado a Timoteo un depósito valioso, la verdad de Dios. Fíjate, 1 Timoteo 6:20, ¿qué dice? Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsa llamada ciencia. Cuando hablamos de la verdad de Dios, estamos hablando de la verdad de Dios, de la sana doctrina, ¿sí? Te estoy diciendo que este mandato te doy, anda a pelear con estos. ¿Ok? ¿Qué encargo tienes? Guarda la verdad. Guarda, según de Timoteo 1:14, dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. 1 Timoteo 1:11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pablo tenía también, o había confiado en tal depósito. Bueno, para que tú entiendas, ¿cuál era el depósito? O sea, ¿qué era lo que tenía que Timoteo? ¿Cuál era el encargo que le dio Pablo a Timoteo? Guarda la verdad. ¿Qué es la verdad? Tu palabra es verdad. ¿Te das cuenta? Tu palabra es verdad. Muy bien. Entonces dice, ve allá, enfréntate a estos
¿sí? No solo al sol, también quiero que crezcas en la piedad, ¿sí? Y te mando una cosa, un encargo te voy a dar. ¿Cómo está yéndose, no es cierto, Macedonia? Un encargo, pues ya está, no, le está escribiendo. Un encargo te está, guarda la verdad. No te desvíes como estos. ¿Te das cuenta? Tú enseña la doctrina sana. Más adelante va a hablar de eso. Enseñar lo que has aprendido de mí. Enseña a otros. Enseña aquello. La verdad, la verdad. Muy bien. Y una tercera cosa que Timoteo tenía era una confirmación por la cual va a vivir. Por eso Pablo dice, fíjate el versículo 18, estamos en 1 de Timoteo. ¿Estás siguiéndome la lectura? ¿Sí? Muy bien. Este mandamiento, ¿sí? Ya sabes, es una orden. Hijo Timoteo, te encargo, ¿qué cosa? La verdad de Dios, mantener la verdad de Dios, la sana doctrina. ¿Sí? Vas a pelear, que nadie venga e introduzca una doctrina de demonios, una falsa doctrina. Vas a mantener, ese es el encargo que te estoy, no vas a, es como cuando yo les digo, ¿no? El día que yo me muera, ojalá esta iglesia siga manteniendo, ¿qué cosa? Esta línea que hemos seguido. Que creemos que la sana doctrina, creo que sí. ¿Me estás entendiendo? Que nadie venga aquí y empiece a enseñar otras cosas, misticismo, etcétera, lo que hemos aprendido en Colosenses. Van a seguir manteniendo esta doctrina. ¿Ya? Por favor, mantengan la verdad. ¿Ok? Eso es como si Pablo le estaría diciendo. Ok. Muy bien, entonces, pero Timoteo tenía una confirmación por la que vivir. Y fíjate lo que dice el versículo 18. Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Ahora, profecías, ¿qué profecías le hicieron? No sabemos. No sabemos. Pero yo estoy seguro, en función al contexto de la carta, de las dos cartas de Timoteo, no creo que haya venido un conjunto de ancianos, porque el presbiterio, ¿te acuerdas? También puso las manos a Timoteo y profetizaron por Timoteo. Pero no le dijeron lo que a mí me dijeron una vez. ¿Qué me dijeron a mí una vez? Oh, hermano, usted va a viajar a toda Europa. Sí, te estoy diciendo la verdad, no estoy mintiendo. Usted va a viajar, usted va a ser grande entre los meses. Va a ir allá. Que vinieron todo un conjunto de pastores. Así me profetizaron. Y hay profetas, no vienen a veces, ¿no? Hay en las iglesias, ¿qué pasa? Oh, hermano, tu negocio va a crecer. Yo profetizo que va a crecer, que vas a tener lo mejor. ¿Tú crees que a Timoteo le dijeron, Timoteo, vas a ser tu número uno, no vas a tener problemas, la vida se te va a hacer fácil, vas a tener lo que quieras porque tú eres cabeza y no cola, dice el Señor, yo te bendeciré? Sacamos fuera de contexto, ¿no? ¿O no? Alguien te ha dicho a ti. Yo no conozco que alguna vez me ha dicho, ¿sabes qué, pastor? Vas a sufrir. La carrera del Señor es duro. El Señor dice que no. Pero en ese tiempo, ¿sí? En ese tiempo, por eso Pablo le está haciendo recuerdo, dice, Pablo le está haciendo recuerdo a Timoteo, profecías. ¿Qué profecías? Yo entiendo, o entienden muchos teólogos estudiosos, que esas profecías fueron, ¿sabes qué, Timoteo? Más adelante va a ser dura la batalla. ¿Sí? Tienes un ministerio que cumplir. O sea, Timoteo dice, yo no me he escogido para ser pastor por mí solo, sino que había muchos del presbiterio, o sea, son ancianos, que me han escogido para esta tarea. Por tanto, tengo que pensar más allá de mí mismo. Entiendo que yo soy más allá de mí mismo. Pablo le está diciendo, entendéis que no solo eres tú, hay más. Hay más. Tú tienes que cumplir un mandato, tienes que llevar un encargo. Y además tú has sido elegido por las profecías. ¿Te acuerdas que antes, cuando hablamos en este tiempo, no había todavía la Biblia completa? Y muchos hombres de Dios hablaban de parte de Dios, ¿no es cierto? Una cosa es el don de profecía que ahorita estoy ejerciendo, que es predicar la palabra. Pero otra cosa es ser profeta del Antiguo Testamento, otra cosa es ser profeta, que otra cosa es el don de profecía. El don de profecía simplemente es predicar la palabra. Pero nadie puede decir, yo soy profeta, Dios me ha dicho, y puede lanzar cualquier cosa que esté fuera de la palabra. Ya no hay, ya se cerró el canon, ya no hay más. Ya hemos explicado eso cuando hemos estudiado Corintios, ¿sí? Cuando hemos estudiado los dones. Entonces Timoteo está aquí
Y está confirmando por qué debe vivir Timoteo. O sea, está diciendo, sí, yo he decidido aquello. Y fíjate lo que dice el versículo 18, estamos en el versículo 18. ¿Sí? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, en algún momento, ¿te das cuenta? Hombres del Señor le llamaron seguramente ahí al brete, no sé, seguramente hombres le profetizaron. Pero vuelvo a repetir, no creo que le hayan profetizado prosperidad, todo te va a ir bien, uy, vas a salir lindo a ser cristiano, Timoteo, todo vas a tener. Y entendemos a través de la Escritura que Timoteo entró a la cárcel, ¿no es cierto? En Hebreos dice, ay, qué bueno que Timoteo haya sido liberado de la cárcel. Entonces Timoteo tenía que entender eso, que no solo tenía que pensar más allá de sí mismo, sino que él tenía que cumplir un mandato, o sea, un mandamiento, tenía que guardar el encargo que le había dado Pablo, y a su vez Pablo recibió de Cristo, ¿sí? Que es la verdad de Dios, y además tenía que entender que él tenía que cumplir un ministerio, una profecía, algo que le dijeron, tú vas a estar aquí, y te tienes que enfrentar a estos. O sea, no pienses más allá de ti mismo. Ah, no, yo no. ¿Estamos así? ¿Estamos entendiendo? Ok. Entonces, ¿qué se hicieron antes? ¿No? Y en el griego es guiar el camino a. O sea, no sabemos cuáles fueron las profecías, pero seguro entendemos que las profecías no fueron pues de prosperidad, sino de ¿qué? De lucha. Por eso en 1 Timoteo 4:14, ¿qué le dice? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. Aviva el fuego del don de Dios que hay a ti. Un día te dijeron lo que tenías que hacer, profetizaron cómo debías enfrentarte. Un día seguramente, yo digo eso, un día te han dicho, tú vas a pelear, vas a enfrentarte a esto. Un día tu camino no va a ser suave, Timoteo. Aunque había momentos en que Timoteo estaba, tú sabes, ¿no es cierto? En segunda carta estaba como tímido, no cobarde. El griego dice tímido. Por eso Timoteo, Pablo le dice, no, Dios no nos ha dado espíritu de timidez, o sea, de cobardía, que dice, sino de poder, de amor, de dominio propio. La batalla es dura, porque con los que te estás enfrentando quizás son más mayores que ti, pero que nadie teme un poco tu juventud. Tú tienes que enfrentarte, porque se te ha dado un mandato, un mandamiento. No es optativo, y tú tienes que, ese mandato es guardar la verdad de Dios, porque un día te han puesto en el ministerio. Ya, has captado ya, creo, con eso. Muy bien. Entonces, Timoteo tenía que luchar, ¿sí? Y cuando digo Timoteo, también te está diciendo a ti. Por eso vuelvo a repetir. La aplicación viene a ti. Es como decirte, ¿sabes qué, Daniela, Carlita, Ale? Si realmente eres cristiano, ¿sí? ¿Me entiendes? Tú también tienes que pelear. Porque Dios nos ha dicho que debemos pelear. Es una orden de nuestro general. Y te voy a dejar un encargo. Guarda la verdad. ¿Por qué? Porque Dios te ha puesto aquí en algún momento. Él te ha puesto. Ahora, en estos tiempos ya no son como en esos tiempos que uno esperaba que muchos pongan, a través de profecía, establezcan una autoridad. No, ahora ya es distinto. Por eso Timoteo en el capítulo 3 va a decirle, está bien, ahora, ¿cómo debe ser puesto, cómo uno debe ser pastor? Y va a hablar más claro en el capítulo 3, y le va a decir, muy bien, está bien, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, dice, está bien, muy bien, está bien, ¿quieres ser pastor? Está bien, no está mal tener ese deseo. Pero ¿quién debe ponerte como pastor? ¿Quién debe confirmar ese deseo? Capítulo 3, tú vas a leer, la iglesia. ¿A través de qué? De las cualidades que tú tienes que tener para ser pastor. Irreprensible, marido de una sola mujer, ¿sí? No pendenciero, etcétera, etcétera, etcétera. Es como decir, ya, yo quiero ser pastor. Muy bien. No, pues ya, no, ¿cómo? Pues tú, no. Muy buena obra deseas, está bien. Pero ¿quién tiene que ponerte como pastor?
La iglesia. ¿Te das cuenta? Es la iglesia la que tiene que certificarte. Es la iglesia que tiene que decir, bien, tiene que confirmar ese deseo. Y la iglesia es aquella que va a ver el testimonio, va a ver el llamado. ¿Te das cuenta? Así es ahora en este tiempo. La iglesia. Yo de verdad, alguna vez yo dije, yo no quiero ser pastor, ¿no? Una vez dije, cuando recién era convertido en Asambleas de Dios, ya, voy a ser pastor. No sé ni por qué le dije. ¿Te das cuenta? Ya después empecé a ir a la iglesia, y veía la vida del pastor Moisés, soy honesto. Y lo veía, como les digo, al punto de que una vez se cayó en pleno púlpito por las presiones que tenía. Porque el pastor dependía de la iglesia. Si bien tenía un sueldito que venía del exterior, porque estaba en alianza, que era como una comunidad, no le alcanzaba tampoco. Pero la iglesia pagaba su departamento. Ahora, no todos sabían eso. No toda la iglesia sabía eso. Algunos que íbamos, sabíamos. Los hermanos gallegos, por ejemplo, no sé si los has conocido, alguno de ustedes. Realmente esos hermanos amaban a su pastor. Amaban. ¿Sabes qué es amar? Yo soy testigo de aquello, no estoy hablando falso. Al punto que los hermanos gallegos, ellos se interiorizaron mucho más, quizá más que yo, más que mi esposa, pero había un conjunto de pocos que realmente veían porque tenían que pagar sus departamentos del pastor. No les alcanzaba el dinero que les llegaba y sus dos hijitos que habían adoptado tenían que ir a la escuela particular y todo eso. La presión de la iglesia, los problemas de la iglesia que están peleados aquí, están peleados allá, que en pleno altar le dejaron a uno, que o sea, un montón de peleas. Esto no es nada lo que tenemos nosotros. ¿Te das cuenta? Pero hay iglesias donde hay una pugna, hay peleas entre hermanos. ¿Te das cuenta? La presión económica, hasta que un punto se desmayó. Y tuvimos que decirle, me acuerdo yo, no todos la iglesia sabe, por eso, no puedes, tienes que descansar un buen tiempo. Entonces con eso cuando yo veía, yo no quiero ser pastor. O sea, pero sí me gustaba aprender la palabra, sí, me deseaba aprender la palabra, conocer la palabra, pero veía yo la vida de él, decía, no, o sea, es mucho. ¿Te das cuenta? Pero bueno, algún momento alguien me decía, tú vas a ser pastor. No, nada. Me gusta enseñar, para mí era diferente, ¿no? Yo quiero enseñar, no quiero ser pastor. El pastor. Alguna vez sí he recibido, no sé si habrá sido del... No sé. Yo me acuerdo cuando estudiaba, por ejemplo, en el seminario aquí abajito, que era la puerta donde se parten alimentos, un maestro me llamó una vez, maestro Jelsin, ven, me dijo, yo era estudiante, me encanta tu deseo de aprender la palabra. Sí, tú vas a ser pastor. Yo te hablo cuando estás recién estudiando. ¿Te das cuenta? Ahora, yo supongo que tú certificas que soy pastor. De lo cual sería un trucho. ¿Te das cuenta? Solo tengo deseo, aunque yo sé que el deseo, como dice la Biblia, no hagáis muchos de vosotros maestros porque recibirás mayor condenación. Pero de alguna manera, vuelvo a repetir, esto solamente digo como un ejemplo. Oye, es bueno desear ser pastor, pero quien tiene que confirmar ese deseo a través de Tito 3, que vamos a estudiar de aquí no sé qué tiempo, si Dios así lo quiere, la iglesia requiere de confirmar ese deseo. Y la iglesia va a ver pues todos esos testimonios. Ahora, Dios no, la iglesia tiene que ser un perfecto, no hay pues, si no es como Pablo, no, aquí nadie puede subir. No, pero por lo menos que tenga esa hambre, que tenga ese deseo de ser lo mejor. Porque no cumplimos. ¿Quién puede cumplir a perfección todo eso? No creo que nadie. Desde mi punto de vista. ¿Ok? Entonces, hay una realidad, ¿sí? Entonces, Timoteo ya ha entendido que tiene un mandato, tiene un encargo y tiene que entender que Dios le ha puesto. Muy bien. Ahora, otra cosa que Timoteo tenía que entender, ¿sí? Más allá de sí mismo, era la responsabilidad dentro de sí mismo. ¿Qué quiero decirte con eso? Ahora, Timoteo hay una responsabilidad, ¿sí? Y te voy a dar 3 consejos, estoy parafraseando para que tú me entiendas, ¿sí?
3 consejos, Pablo le está diciendo a Timoteo, de cómo vas a luchar, de qué forma correcta vas a luchar, de qué forma adecuada vas a luchar. Y le da 3 consejos. Versículo 19, ahí está. ¿Cómo debemos? Y eso no solo es a Timoteo, es solo para el pastor, por favor, vuelvas a repetir. No, ¿cómo debes luchar? ¿Cuál es la manera correcta de luchar? ¿Cuál es la forma correcta de luchar? Y Pablo le está diciendo a Timoteo, lo primero que vas a hacer es manteniendo una doctrina sana. ¿Pero dónde dice aquí, pastor? No dice aquí. ¿Qué dice aquí? Manteniendo la fe. Y aquí la fe no está hablando de esas 2 formas que habla el Nuevo Testamento, porque hay 2 formas de la fe, una es subjetiva y una es objetiva. La subjetiva es cuando hablamos de fe, cuando hablamos de la confianza que tenemos en Dios. Ya es algo subjetivo. Pero aquí está hablando de esa forma objetiva, hablando de que la fe está hablando, refiriéndose a qué cosa, a la palabra de Dios. Como hemos estudiado en Judas, ¿sí? Es la palabra de Dios. Por eso, esta es la palabra de fe que predicamos, le dijo a los romanos. La palabra de fe, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Estás captando? Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, vas a pelear esta batalla, esta milicia, no batalla, esta milicia, este conjunto de batallas, vas a pelear manteniendo primero una sana doctrina, manteniendo la fe, que implica traduciendo es sostener firmemente de esa verdad revelada. Esa es la responsabilidad que tenía Timoteo, era permanecer fiel al objetivo de las Escrituras reveladas. Eso es lo que trato de hacer y lo que debemos hacer. Voy a pelear esta batalla manteniendo, ¿sí?, la fe, o sea, la sana doctrina, la apostólica, la que recibieron los apóstoles. Los apóstoles se metían más en la doctrina, los profetas más en cosas que debían hacerse prácticas, ¿ya? Pero la doctrina de los apóstoles, ¿sí?, esa que fue entregada del Señor, ¿sí?, el Señor mismo le entregó a Pablo, y Pablo le está diciendo a Timoteo, la manera de pelear correctamente, la manera de pelear de forma correcta es manteniendo una doctrina sana. ¿Por qué? Porque una doctrina sana te va pues guiar al verdadero camino que debe uno correr o pelear o luchar. Porque una doctrina mala, ¿sí?, no vas a pelear lo que es la verdadera, la buena batalla. ¿Te das cuenta? Si yo te doy mala doctrina, tú te vas a guiar en forma de esa mala doctrina, y esa no es la batalla que Dios quiere. Si yo te diría, oye, tenemos el Evangelio de prosperidad aquí, estoy poniendo eso porque es la que más se entiende, ¿sí? Y el Señor dice, y empiezo a motivarte aquí con una gran verba y labia, ¿sí? Oh, el Señor dice, has venido a la iglesia, ya no, tus luchas acabaron, tus peleas acabaron, el Señor pelea la buena batalla. Casi parece, ¿no?, hasta bíblico, y es, ¿no?, en algunos versículos, ya no tienes por qué sufrir, pon tu fe en Dios, o sea. Pero aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que pelear la buena milicia de la fe. Y es más, Pablo, ¿te acuerdas de su segunda carta? Dice, yo he peleado la buena batalla de la fe. O sea, he mantenido lo que es la doctrina sana. Y si tú ves los versículos, vamos a leer, ya que estamos en Timoteo. Capítulo 1, versículos de 3 a 5, ¿te acuerdas cuando hemos estudiado aquí cuál era el mandato que Pablo le daba a Timoteo? ¿Sí? Le estaba diciendo que pelee la sana doctrina. Que pelee la sana doctrina. El capítulo 3, versículo 2, ¿qué le dice? Para que sea un pastor, ¿qué tiene que ser? Apto para enseñar. ¿Qué cosa? La sana doctrina. En el 3:9 de 1 Timoteo, que dice, guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. En el 3:15 dice, somos la iglesia, columna y baluarte de la verdad. En el 4:13 le dice, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. En el 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. En el 6, 20 y 21, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. ¿Qué cosa? ¿Qué era? ¿Lo que nos encomendó? La verdad de Dios, la sana doctrina.
evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, ¿sí? La gracia sea contigo. Aquí vemos cuál es la importancia, ¿sí?, de la sana doctrina. La sana doctrina te va a llevar a una vida correcta. ¿Te das cuenta? Una vida correcta. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, o sea, vuelvo a repetir, mantener, la forma de pelear, de luchar es manteniendo una sana doctrina. ¿Y esa doctrina qué tenía que ser Timoteo? Primero, guardar. ¿Sí? 6:20, guarda lo que se te ha encomendado. Segundo, tienes que nutrirte con esta sana doctrina. 4:6, ¿qué le dice en el 4:6 de 1 de Timoteo? Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, subrayalo en su Biblia, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. No solo tenía que guardar a Timoteo la verdad de Dios, no solo tenía que nutrirse Timoteo con la verdad de Dios, sino también Timoteo tenía que predicar la verdad de Dios. Por eso en 2 de Timoteo 4:2, ¿qué dice? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguyes, reprende, exhorta con la paciencia y doctrina. Amén. Ahora, la palabra de Dios nos muestra realmente, o sea, nos da tanta información acerca del enemigo, nos da. ¿Cómo vas a saber cómo es tu enemigo? Aquí está, ¿o no? Desde cuando se ha revelado Satanás, hasta ahora te muestra cómo es, cómo son sus maquinaciones, qué recursos utiliza este maldito, ¿no? O sea, te da información acerca de dónde peleamos, en qué ámbito peleamos. En lo terrenal no, en lo espiritual peleamos. Te dice cómo, acerca de qué. ¿Acaso no les dio a los efesios la armadura del creyente? Ponte la armadura. Bueno, la armadura está ahí presente. Tienes que ponerte esa armadura para pelear, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades en las regiones celestes. Muy bien, ¿cómo lucho? Manteniendo doctrina sana. Lo segundo, debes mantener una conciencia sana. Por eso dice en 1 de Timoteo, seguimos, 1 de Timoteo. Lo que sigue en el versículo 19, manteniendo una doctrina sana o manteniendo la fe. Yo creo que has entendido eso, ¿sí? Y buena conciencia. Vuelvo a repetir. Hay una definición de conciencia que se da y dice, la conciencia es algo que Dios ha dado a la mente de cada ser humano que reacciona ante la conducta de esa propia persona. Si quieres, puedes volver a escuchar. Pero para que tú me entiendas, la conciencia es un indicador moral que aprueba o desaprueba todo lo que hacemos. La buena conciencia es cuando esta está sintonizada con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios. En vez de acusarnos, más bien nos aprueba. ¿Sí? Puedo repetirte lo que hace rato dije. Todo hombre, ¿sí? A todo hombre, Dios le ha puesto una conciencia. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. ¿Sí? Aunque no conozcan de Dios, el hombre sabe que matar es malo, que robar es malo. ¿Te das cuenta? Ahora hay otros que llegan a tener una conciencia cauterizada, pero saben que está mal. Cuando uno se vuelve cristiano, parece que esa conciencia se vuelve mucho más, hasta ahora no me puedo hablar de una palabra, más sensible. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿cómo peleas esa batalla? Con una doctrina sana, ¿sí? Y manteniendo una conciencia sana. ¿Ya? La conciencia es lo que el dolor es para el cuerpo. Hasta claro, de hecho, la conciencia es lo que el dolor es para el cuerpo. Cuando te duele algo, quiere decir que tu cuerpo algo está mal. ¿Sí o no? Pero si la conciencia te está acusando de algo, ¿ya? ¿Sí? Quiere decir que algo anda mal en tu alma, en tu espíritu, algo mal. Si tú ahorita robas, así, algo así,
puede ser pecado directo, indirecto, qué sé yo. Quizá otro puede, me fue bien, nadie se dio cuenta. No. Pero tú ya conoces de Dios. Tu conciencia se ha vuelto más sensible, ¿o no? Estás ahí. Esa tu conciencia te está acusando. Ahora, ¿qué debes hacer para pelear esta la buena milicia? Tratar de mantener una conciencia pura, santa. Lo que Pablo decía, Pablo siempre decía, tenía en mente siempre este pensamiento Pablo. Por eso decía en 2 de Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, dice, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo. En 24:16 de Hechos dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Qué bueno es pelear una batalla cuando tienes una conciencia que no te acusa. Tratar de que no hagas algo malo para que... Es como cuando terminas al final del día y digas, ay, hoy este día no he caído, no hay mucho, ¿no? Si lo he hecho, bueno, pero si has hecho algo a sabiendas, ¿tu conciencia te acusa o no te acusa? Pues una pelea, mientras mantengas una conciencia más pura posible ante Dios y ante los hombres, es como, mi conciencia está tan hecha. ¿Te das cuenta? La pelea va a ser mucho más victoriosa. ¿Te das cuenta o no? Ahora, si tú no haces caso a esa tu conciencia y tú dejas pasar una y otra vez y otra vez y otra vez, pueden pasar dos cosas. Tu conciencia se está cauterizando. Y a causa de aquello, ¿qué va a pasar si no haces caso a esa voz de tu conciencia que podríamos llamar? Lo que es esta del versículo 18. Fíjate lo que dice el versículo 18. Manteniendo la fe, la buena conciencia, desechando, la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. ¿Qué pasó con estos falsos maestros que estaban aquí en Éfeso? ¿Qué pasó con ellos? Ellos habían aprendido bien, ¿sí? Pero ya empezaron a desechar lo que su conciencia les decía o les acusaba. Empezaron a desechar lo que su conciencia les decía y acusaba. Y cuando uno empieza a desechar aquello, es como decir, prefiero ser un hipócrita, un cristiano hipócrita. Me adecuo a esa mi vida. Soy otra cosa en el púlpito y soy otra cosa fuera del púlpito. Soy otra cosa en la iglesia y soy otra cosa fuera de la iglesia. Hay una conciencia que te va a decir, estás mal, eres un hipócrita. ¿Te das cuenta o no? No, estás mal. Si tú rechazas esa voz de tu conciencia, esa paz, porque la conciencia sana te va a traer paz, tranquilidad, regocijo, te va a traer quietud, no veo, no. Si la conciencia te acusa, te va a traer te va a traer cosas que no son agradables, ¿no? Te va a traer. Entonces, si tú desechas esa voz de la conciencia que te está acusando, puedes llegar a apostatar. ¿Por qué muchos, aunque preguntaba un principio de la enseñanza, ya estamos para acabar, no se preocupen? ¿Por qué hay pastores, ministros, líderes que alguna vez enseñaban la verdad, enseñaban falsa doctrina, ¿sí? Y después se apartaron, apostataron? ¿Por qué? Porque en algún momento de su vida desecharon esa voz de su conciencia. ¿Te das cuenta? Sabían que estaban haciendo mal y se abrazaron de aquello al punto de desechar la doctrina, porque cuando uno lee el versículo 18, te das cuenta, el versículo, manteniendo la fe y la buena conciencia, siempre están unidos, la fe, la sana doctrina y la conciencia. Si desechas aquello que tu conciencia te dice, cuidado, te digo eso.
Uno, puede llegar a apostatar y puede decir, sí. Puede ser ese ejemplo de esos de Mateo 7, pero Señor, Señor, o sea, buena doctrina. En tu nombre hicimos esto, aquello, milagros, sanidades, dices tú, ok, apártense de mí, ¿qué cosa? Hacedores de maldad. ¿Te das cuenta? Buena doctrina, pero su comportamiento no era conforme a la sana doctrina. En Tito habla mucho más, ¿sí? Estos, como dice, ¿no? En Tito, ¿recuerdas en Tito 1:16? Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena conciencia. Hermanos, o sea, una cosa es, te puedes salir y llegar a ser un apóstata. Oye, tenemos aquí ejemplos de la iglesia. ¿Te das cuenta? Tenemos. Pero si no haces caso a esa tu conciencia, puedes naufragar como estos. Porque el texto nos indica que una vez estuvieron. Naufragar es cuando estás yendo en el camino, en el barco, ¿no es cierto? Y de alguna manera pasa algo y te quedas en el océano. Naufragar. Y es más, Dios puede mandar un espíritu de confusión. A ese punto puedes llegar. Como lo dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12. Fíjate. Por eso Dios les envía un poder que dice, engañoso, para que crean, ¿qué cosa? La mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, si viene el texto, cuando hemos aprendido esto, era, dentro del contexto, era de aquellos que cuando venga el Señor, ¿no? Llega a su iglesia, se queden algunos, no es como si ahorita viene el Señor, ¿no ve? Nosotros creemos en el arrebatamiento, en el rapto, ¿sí o no? ¡Ping! Desaparece como en las películas. Y se quedó, por decirte, Claudia, o yo me quedé como pastor. ¿Verdad había sido lo que dice la Biblia? No va a haber segunda oportunidad, según estos dos versículos. Dios va a mandar. ¿Te das cuenta? Dios va a hacer que no crean, aunque haya sucedido. Entonces, Dios puede también castigarte de esa manera. Como no haces caso, sí, a tu conciencia, sí, en base a la fe, a la doctrina sana, cuidado. Cuidado. Los fariseos tenían doctrina, por eso decía Jesús, hagan todo lo que dicen ellos, pero no sean como ellos. ¿Me das cuenta? Entonces Pablo está diciendo a Timoteo, muy bien, ya termino con esto, yo sé que ya se han cansado. Mi Biblia ya está destrozada. ¿Quieres pelear una buena milicia? O sea, la excelente, la que vale la pena, ¿sí? ¿Quieres pelear? Amén. 3 cosas, Timoteo. Manteniendo sana doctrina. Segundo, manteniendo una conciencia sana. Y tercero, manteniendo una iglesia sana. Por eso el versículo 20, que la siguiente semana vamos a desarrollar, está hablando de Himeneo, ¿sí? Y Alejandro, de los cuales son Himeneo y Alejandro, de estos que se han naufragado, que se han separado, que no han hecho caso a su conciencia y han empezado a entrar con otras cosas. ¿A quiénes entregué? ¿A quién dice? A Satanás. En otras palabras, a estos los he excomulgado de la iglesia. A estos los he tenido que sacar de la iglesia. ¿Por qué? Porque se han desviado. No hicieron caso a la doctrina sana. Peor, no hicieron caso a su conciencia, que los acusaba. Así que lo más doloroso para un pastor muchas veces, que ya no se ve obviamente en las iglesias, ¿no es cierto?, es excomulgar, sacarlos de la iglesia. Bueno, y Mateo 18, ya saben ustedes cómo nos da, ¿no es cierto? Sí, llámalo. Oye, tú has escuchado sana doctrina, ¿por qué sigues viviendo así? Sí, no sé qué me pasa. Ya, hijo, se capacita, hija, no puedes tú. Puedes hacerlo, puedes, pero vas a subir a su diablo. Otra vez.
Claudia, qué sé yo, Daniela, ven, mira, tu hermana aquí nuevamente está andando así. Ya le he exhortado, le he dicho, pero no está haciendo caso. Y lloran a veces, no, no. Sí, no sé. No hagas. Ven, arrepentirte. No, te espera, como pastor quiere que se arrepienta, no diga así. Necesito ayuda, qué sé yo. Otra vez bien. Y ves ya, esta hermana no ha hecho caso. Le hemos hablado con algunos hermanos para no ser público, pero está andando mal, está andando así, está en la oscuridad, está haciendo sus cosas. Así que, arrepentite. Está bien, ya, pastor, está bien. Está bien, no. Y uno quiere que llegue, ¿qué cosa? Al arrepentimiento. Yo estoy saliendo ahí y estoy viendo algo. Feliz, besándose ahí, en sus cosas. ¿Creen que al pastor le gusta decir, las puertas están abiertas? ¿Creen que nos gusta? No. Ahora, uno entrega a Satanás no para que ojalá te vayas al infierno, no. Uno sale con esa esperanza de que en un momento venga al arrepentimiento. Mientras tenga vida, sí, como este de Corintios, que Pablo le dijo, a este entréguenlo a Satanás, y en 2 de Corintios, recíbanlo. ¿Te das cuenta? Lamentablemente hay muchos que no vienen por temor a las ovejas, ni siquiera al pastor. ¿Estás entendiendo o no? Ni siquiera el pastor. Porque yo los abrazaría, yo les diría que bien, no hagas caso. Pero si quiero pelear una buena batalla, mi licencia, tengo que hacer estas 3 cosas. Y Pablo le está diciendo, termino, Timoteo, mantener una doctrina sana, mantener una conciencia sana por ti, ¿sí? Mantener una iglesia sana. Mantener. La siguiente semana, no quiero entrar, podría acabar esto, pero es tan profundo eso de entregar a alguien a Satanás que tienes que entender. Porque uno puede malinterpretar aquello. Porque, entregó a Satanás, no siempre se entregó a Satanás a los que han pecado así tremendamente, sino también a los justos. Como el caso de Job. Por un propósito. ¿Te das cuenta? Amén. Oremos para terminar. Gracias, Señor, bendito Padre, por tu palabra. Te agradecemos porque podemos aprender de ella. Gracias, Papito, porque siempre es bueno con nosotros. También, Señor, te agradecemos por las ofrendas, bendito Dios, que ponemos aquí delante de ti, Señor. No lo hacemos, Señor, por necesidad ni por obligación, sino lo hacemos con un corazón alegre, un corazón adorador. Algo, Señor, que nos ayuda, Señor, a seguir reuniéndonos, manteniéndonos acá, bendito Dios. Bendice, Señor, toda ofrenda, tú no eres deudor de nada. Señor, sé tú quien puedas proveer, Señor. Sabemos que es una lucha incluso, Señor, poder obtener algunos recursos. Pero, Señor, el luchar también es invertir en tu reino, bendito Dios. Invertir, Señor, en tu palabra, seguir, Señor, escuchando, aprendiendo de tu palabra. Bendice, Señor, las ofrendas. Cuídanos en estas semanas, cuídanos en este tiempo. Señor, guárdanos de cualquier cosa mala. Señor, te pedimos, Señor, que tú seas quien puedas guiarnos. Gracias, Papito amado, precioso Señor. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.